Y David tenía sus fieles en batalla que andaba con él. Dentro del templo habían unos artículos que Dios le mandó a Moisés hacer para ser sagrados solamente para Dios. Estos artículos no podían ser tocados por nadie más, solamente por aquellos que eran los sacerdotes, los levíticos del tiempo que Dios ordenó que ahí los únicos que podían entrar fueron y son esos hombres, y el pueblo no podía entrar. Ahí había el pan dedicado, the table of showbread, que estaba dedicado para el servicio de esos levíticos. Estaban ahí por un tiempo por el día, presentados al frente de la presencia del Señor, y al último del día los únicos que se lo podían comer eran ellos. Este es el pan donde David se está pidiéndole al sacerdote que le dé de comer. Ahora, David no era un sacerdote. David no era parte de esa familia. David en estos momentos era solamente un soldado, parte de la nación de Israel, pero con una unción específica que un día él iba a ser el rey. Pero durante este momento David estaba huyendo porque el rey lo quería matar a él. Y una de las razones era porque el pueblo decía, Saúl destruyó a 1000. Pero David destruyó 10,000. Saúl le tenía un celo a David grandísimo, que en donde encontraba a David lo iba a limpiar. David tenía influencia, en medio de esa influencia tenía sus guerreros que lo acompañaban, y estaban ellos entre cuevas y montes, saliendo de aquí y de allá, corriendo, esperando el día que Dios llamaba y declarara que David iba a ser el rey, iba a él a quitar a Saúl, porque Dios pone los reyes y los quita, dice la palabra. Pero durante este tiempo, ellos no estaban comiendo ni bebiendo, porque no había, si ellos se enseñaban por ahí, llegaba la palabra a Saúl y Saúl los mataba. Pero él sabía en dónde buscar refugio. David, aunque sabía que le dijeron a Moisés que solamente podía comer los levitas de ese pan, David conocía que Dios era un Dios de misericordia. Lo conocía íntimamente, donde cuando llamaron a David a matar a Goliat, David dijo, yo he matado a los leones y también yo he matado a los osos. I've killed bears and lions. Y el Señor me ayudó a matarlos a los dos. David conocía a Dios mucho antes que David salió en las páginas de las Escrituras como ser uno conocido. Y sabía que Dios estaba más interesado en la vida de David personal que en todos los ritos que Dios había mandado. Y lo que hoy yo quiero traerles a ustedes es algo que el Señor me ha puesto en el corazón, que Él quiere que el pueblo entienda. Dios es un Dios lleno de misericordia, y le deleita la misericordia más que el sacrificio. ¿Qué quiero decir con eso? En esta historia David tiene hambre, le pide a él, dame de comer. Y le dice el sacerdote, aquí no hay pan, solamente el pan sagrado. Lo que le estaba diciendo, este pan no es para ustedes. Este sacerdote sabía que David tenía un llamado, porque cuando David llegó, él tenía temor.
Temor no solamente de Saúl, pero yo creo que tenía más temor de la unción que David traía. Y le dijo, ok, yo estoy dispuesto a darte lo que tú necesitas. Yo estoy dispuesto a sobrellevar los mandatos que Dios me ha dicho. Yo estoy dispuesto a servirte, David, porque yo sé que tú eres un hijo ungido de Dios. También este sacerdote entendía, conocía al Dios de misericordia. Y le dijo, el pan que tengo es el pan que ha sido dedicado para Dios. Le dijo, ¿los hombres tuyos han comido? No. ¿Han estado con mujeres? Tampoco, porque cuando los hombres salían a batalla, ellos no podían acostarse con sus esposas. Y él dice, tampoco. Este hombre decidió coger el pan que nunca fue tocado, ese pan para nadie más, y dárselo a David. Y David llegó ahí no solamente con hambre, pero tampoco tenía espada para pelear. No tenía fuerzas físicas ni también la armadura para poder pelear. Y le dice, ¿tienes algo ahí para ayudarnos para pelear? Y él dice, la espada de Goliat. Y esa espada estaba puesta en un sitio santo detrás del ifad. Ese ifad era uno de los partes de lo que se vestían los sacerdotes para interceder al pueblo. Dice, tenemos la espada de Goliat allá atrás. Eso es lo único que tenemos. Y Dios, porque venció al enemigo más grande de Israel, dijo, cógele la espada y ponlo en el santuario. Para enseñarle al pueblo que Dios es el Dios de victoria. Para enseñarle al pueblo que no hay un gigante, solamente Dios. Para enseñarle al pueblo que Dios le da la victoria para aquellos que confían en Él. Pero Dios estaba más interesado en enseñarle misericordia a David, que también le dijo, dale el pan y dale la espada para que pelee. Dios le encanta un individuo que está dispuesto a enseñarle misericordia a aquellos que están alrededor. Yo sé que si tú eres una persona que tiene misericordia con otros, Dios te va a bendecir. Porque ese es el carácter de Dios. La ley trae muerte, pero el Espíritu trae vida. Muchas personas les encantan los ritos de la iglesia, los servicios, pero con los otros afuera no son misericordiosos. Son fuertes con los otros hermanos. No vienen con la verdad. Los maltratan en vez de hacerle sentir bien y enseñarle amor. Con los que no son de la casa del Señor, los miran con el ojo alejo, como si son superiores que ellos. Si no visten o actúan como ellos, si son diferentes de otra denominación cristiana, en vez de unirse con ese hermano, los critican y las formas de ellos servirle a Dios. Cuando Dios dice, yo he tenido misericordia contigo, pero tú no tienes ni misericordia con tus hermanos. Jesucristo habló de eso, de un hombre que en una parábola, Jesucristo enseñó que un hombre vino al dueño, tenía deuda, y el padre, el dueño, le perdonó la deuda. Y ese individuo salió, y cuando salió, había uno que le debía a él, y él en vez de perdonarle igual, lo pone en cárceles. Y el dueño viene a oír de eso y le dice, lo llamó como un inmerecido de su misericordia. Como él le perdonó todo, su deber era perdonar a otros. Muchos cristianos, nosotros queremos el perdón de Dios y la misericordia, que Dios nos apoye y nos ayude, pero nosotros no somos misericordiosos con los hermanos en la misma iglesia. Queremos las oportunidades de servirle a Dios, queremos estar al frente, queremos ser líderes, pero no podemos ni enseñarle a aquellos que vamos a liderar la misericordia en medio de sus fallas de los otros. Somos los primeros para criticarle
aquello. Dios mira eso. Para Él es una falta de respeto. Porque si Dios es santo y nos da a nosotros su misericordia, ¿quién somos nosotros para no darle lo mismo a aquel? Aguantamos dentro de nosotros rencores. Cuando Dios no te pide dejarlo, te dice, deja ese rencor dentro de tu corazón. Jesucristo dijo, aprende de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. Él nos enseña a nosotros en este evento en el Viejo Testamento cómo ayudó a David. Y Dios no necesitaba ayudar a David. He didn't have to, but he did. Porque lo que él quería enseñar, que el pan no era lo más importante, era la misericordia. Dios quiere ayudarte. Lo que Dios quiere primero es conocerlo a Él como un Dios misericordioso. Si tú conoces a Dios en esa forma, tú también puedes vivir en esa forma. ¿Será que no conoces al Dios de misericordia? Dios dice en su palabra, si te piden ir con alguien una milla, no solamente vayas con ellos una, vete dos. Eso es misericordia. Misericordia está enseñado, no está hablado. Tú no hablas misericordia, tú lo muestras. We sometimes talk a good game, or we act a certain way, but when it comes down to living it, we're two different things. Dios quiere que lo que digamos, eso mismo vivimos. Hermanos, yo he ido en el pueblo del Señor, donde nosotros como cristianos está pasando aquí en el día de hoy, que hay entre los hermanos algunas veces una hipocresía. Estoy hablando en mi liderazgo. Donde vienen aquí a la iglesia y no es de una familia nada más, estoy viendo esto de diferentes. Son algo aquí, pero al mismo hermano de aquí lo maltratan allá afuera. Le traen con repugnancias. Eso no es ser misericordioso. Una de las características del cristiano es misericordia. Una de las características del cristiano es ser lleno de gracia. No crítico, no difícil. Imagínate si aquí David sale sin comer o sin la espada. David muere. Y David, Dios tenía con él un propósito. Cada persona que está aquí, Dios tiene un propósito. No seas tú. Don't be the stumbling block. No seas tú el tropiezo de lo que Dios quiere hacer con tu hermano. No podemos ser el tropiezo de lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Y una de las maneras de ser tropiezo es ser falta de misericordia con los que están alrededor. Porque nosotros nos necesitamos los unos con los otros. Dios quiere hacer grandes cosas con esta iglesia, pero lo que Él está buscando es una iglesia que está llena de misericordia. David cayó en pecado con Betshiba. Y David vino y Samuel le dijo a David, ¿quién tú quieres que te juzgue? Y David dijo, Dios, porque el pueblo no tiene misericordia, pero Dios está lleno de misericordia.